Buenas gente, hoy les traigo Tacón en Dragones, pero con un enfoque diferente. Estaré comentando consejos, tips, sugerencias sobre detalles que aunque parecen simples, pueden ser clave para mejorar tu XP, ya que varios amigos y conocidos me preguntan que qué están haciendo mal, porque su tope de XP ronda los 8 o máximo 9 Kakarao. Y así en este video les mostraré 3 formas cazando, una la normal con el pick de 10 y 2 con errores comunes que veo que es lo que la gente suele hacer, por el cual no suben la XP. Así podrán ver cómo los consejos y lo que menciono directamente impactan en la XP, y obviamente yo no llego al pico de los 10 en esas otras dos formas de caza. Si eres de los que dice que flojera escuchar un video de 20 minutos, no te preocupes, en la descripción encontrarás los timestamps para ir directo a las partes que te interesen. Además, haré un resumen ahorita rápido de un minuto de los dos consejos clave y más importantes de todo el video. Así, si solo quieres escuchar esa parte y irte a probar, adelante. Y para que quienes quieran quedarse todo el video, explicaré los detalles más a fondo, mostraré los ejemplos y algunos otros detalles que para algunos sean ya básicos, obvios, pero que a gente nueva les puede ayudar. En el resumen rápido empiezo. Número 1. Lanzar Ulus y Wes constantemente. No basta conocerlo solo una o dos veces por vuelta. En el contador que acabo de agregar abajo a la izquierda, muestra que en mi primera vuelta, bueno, spoiler, hice 15 Ulus y 7 Wes. Esto no significa que debas de hacer exactamente esas cantidades y que te pongas a contar los tuyos, pero mi punto es que debes de aprovechar cada oportunidad para lanzarlos y así maximizar tu daño. Obviamente si trae tier 5 lo que sea en el helmet, tu cooldown baja. Si trae también las botas con tier, pues te ayuda, etc, etc. Pero bueno, si eres sorcerer, enfócate solo en las AOEs y asegúrate de tener la wheel del lado donde los beam bajan el cooldown del OE, para así los puedas tirar más seguidos. No soy experto en sorcerer, pero eso me lo comentó un amigo sorcerer. El segundo consejo es el timing al moverte. Esto es súper clave. De hecho, ese era el error que a mí me pasaba cuando empecé a cazar aquí, y a otros amigos ha sido también su error. Si vas demasiado rápido o lento, afecta tu XP. Por cierto, estos consejos que doy obviamente aplican para los dos pisos, así que esto del timing también aplica para abajo, el piso abajo y este piso. Y bueno, en sí para cualquier respawn. Pero bueno, a lo que iba, si en tu segunda vuelta, por ejemplo, o en cualquiera, empiezas a ver los blue dots, que son los puntos azules que indican que está saliendo el respawn, pero no estás alcanzando mínimo 9.5, 9.8, no sé, por esas rondas ya alto, probablemente estás caminando demasiado rápido. Si estás haciendo 7 RAW, 8 RAW y ves los blue dots, no significa que estés rompiendo el respawn ni que te quede chico. Es más que estás caminando demasiado rápido. Ya si estás en los 9.8, 9.9, a partir de los 10 sí es seguro que empieces a ver esos puntos. Y bueno, si eres un nivel más alto de los videos que he subido, que creo que mi más alto era 1100, probablemente el respawn sí te empiece a quedar más chico y debas de hacer la vuelta más grande, al menos en este piso, que sería por la parte de norte izquierda. En vez de ya cruzarte en medio, sigues hacia el norte y ya pasas por donde están para bajar las escaleras, le sigues dando para el sur como si vas llegando a la Jun. Así sería como que la vuelta un poco más extendida para aquellos niveles más altos. Estos son los dos consejos principales para quienes quieran evitar el video completo. Para quienes decidan quedarse, no solo explicaré estos dos puntos con ejemplos claros y comentados, sino que también mencionaré otras sugerencias que, aunque para algunos tal vez sean básicas o obvias, pero podrían ser de útiles si eres nuevo. Y bueno, aquí ya estamos casi terminando la primera vuelta. Para los que han puesto atención, yo realmente no voy corriendo mucho, voy como que pegadito con los monstruos pegaditos.
Y esto es para que la mayoría se junte y así cuando les tire la avalancha, pegarle la mayoría posible. Igualmente cuando tiro Ulus UE, si ponen atención, me espero, me muevo de cierta forma donde vea que le pueda pegar a la mayoría. Y esto pues es importante porque también si lo tiras ahí al azar, pues no le estarás pegando pues a la mayoría, obviamente. Aquí otra cosa, la vuelta la termino a los 4 minutos. En otras que he medido también hago así como 3 minutos 45, 3:50. Yo creo que ese es como que el promedio. No soy tan tryhard, yo realmente nunca me había puesto un contador. Esto yo lo acabo de sacar ahorita en el video para la gente que tal vez se quiera probar a ver si sí está haciendo, si sí está caminando muy rápido o lento. Pero bueno, y ahorita continuando los que les decía que yo cuando voy corriendo voy así como que despacito, haciendo que los monstruos se me junten. Esto es más para la gente nueva. Yo la avalancha no la tiro con el autoataque, o sea, no le pico una tecla que seleccione el monstruo y que la otra tire esa avalancha directamente a ese monstruo seleccionado, sino yo manualmente con el mouse aviento la avalancha a donde vea que está la mayoría de las criaturas. Eso es súper clave. Yo creo que si no puedes hacer eso, es difícil que aumentes tu XP en cualquier respawn. Y bueno, aquí ya estamos llegando a los 15 minutos de juego. Aquí se supone que debe mostrar la XP estándar. Iba 9.5, 9.6. Ahí yo me noté que estaba haciendo, que algo me faltaba para subirla. Y creo que empecé a ir un poquito más rápido. No lo muestro porque visualmente no se nota cuando vas más rápido o más lento. Y como pueden ver, ya empezó a subir de que 9.8, 9.9. De repente el pico de 10. Pero generalmente ya me mantuve arriba de los 9.5, 9.6. Y bueno, no sé si al principio notaron que a este char le faltaba un core. Nomás tenía 2 y nomás tenía el 2% extra del dragón verde y el War Dragon. Ahí, como detalle de XP, ahí como que falta para que esté más fijo más arriba. Aquí ya estoy terminando. Aquí nomás me paro y doy círculos para rematar esos y ya ponerme a lotear. Realmente eso no se debe hacer. Y aquí ya es puro loteo para ver cuánto saqué el profit total. Y ya ahí pueden ver casi un KK. De hecho, ni se nota el nerfeo que le hicieron. Gracias al Minor Champ del Good o God, no sé cómo se diga. Pero bueno, aquí está la segunda hunt. En esta hunt lo que voy a hacer es... No voy a tirar el Spell Ulus. Si de repente ven que se me sale uno, es por accidente, tal vez por costumbre, pero creo que no tiene ninguno. Nomás ahí tal vez al principio. Pero bueno, aquí también voy a poner el cronómetro arriba para que vean que no estoy tratando de manipular. Y hago bien el timing, hago como 3.45, 3.50. O sea, andaba haciendo la vuelta bien. De Ulus, de UE sí tiré menos. No sé, no recuerdo por qué tiré menos. Tal vez de repente se me escapaba, no sé, como que andaba diferente sin el Ulus. Pero bueno, podrán ver que la XP, bueno, ahorita la primera vuelta la pasaré a cámara lenta. Bueno, no cámara lenta, sino cámara normal. Y después el resto de la HON las pasaré en cámara rápida, donde podrán ver la XP. Como quiera hice buena XP, sí. De hecho creo que mi peak fue 9.6, tirando pura UE. No está mal, pero no levanté de ahí. Y ese era como que mi peak. Mi estándar era como 9.2, 9.3. Y bueno, pues ahí ya se puede notar la importancia de estar tirando el Ulus y la UE siempre. Que es importante, aunque piensen que no. Y sí influye en la XP. Y tal vez muchos digan, bueno, yo ni siquiera con tirando pura avalancha y de repente West levanto hasta 9.6, me atoro en 8 algo. Tal vez lo que se está fallando es el timing.
yo como traigo el timing como que preciso, bueno, tal vez por eso sí estoy levantando más que tú, que tal vez digas que nomás estás tirando avalancha waves y que ni siquiera alcanzas esos números. ¿Qué más? Y bueno, continuando así con consejos básicos que tal vez algunos ya se sepan y tal vez han visto en mis videos, es que en la primera vuelta nunca loteo, me espero hasta la segunda vuelta, ya mientras voy corriendo y atacando me voy acercando a los cuerpos que voy viendo y pues looteando. Por eso tal vez a veces me muevo muy en zigzag porque veo un cuerpo, pero no es mi prioridad. Nunca, si veo un cuerpo que se me olvidó ahí con LOD brillando, nunca me regreso. Yo continúo como quiera, pues como pueden ver o vieron en mi junta anterior, hice buen profit y en todas, generalmente. O sea, por saltarme uno que otro cuerpo no pasa nada la HON. Simplemente sí afecta a tu XP andarte regresando por los cuerpos. Esto aplica para todas las HUN, obviamente. Y bueno, aquí seguimos en la HON. Como ven, de repente convoco Demon Skeletons. Eso es para las criaturas que voy viendo que tal vez se puedan quedar atrás por perder mi target hacia mí. Lo convoco ahí para que den unos pasos más hacia adelante y luego ya me puedan volver a poner el target a mí y continuar. A veces sirve, a veces no sirve, a veces lo tiro por tirar, por costumbre, pero bueno, ese es ahí para el que tenga duda de que porque a veces en esta HON traigo eso de andar sacando los Demon Skeleton. Y aquí ya estoy terminando la primera vuelta. Voy en los 3:30, bueno, falta irme tantito al norte y bajar y verán que hago casi parecido a lo que hice en el primer video de Mejón, que en el primer video fueron 4 minutos y aquí ahí va, fueron que 3:45, sí, 3:46 segundos. Eso es como que la media y podrán ver que la XP no me va a subir arriba de pues de los 9.6 que ya mencioné. Y bueno, para aquellos que digan, oye, ya estoy siguiendo esos consejos, los dos principales, y ni siquiera hago la misma XP y soy el mismo nivel. Bueno, sí, obviamente se requiere también tiempo de dominar el respawn para conseguir la XP. Yo tengo aquí cazando en dragones más de 100 horas. Ya tenía 3 meses sin jugar porque había vendido mi char. Pero bueno, pues lo que bien se aprende no se olvida y como pueden ver, la vuelta sigue funcionando y con un nivel parecido, así que a veces no en la primera HON de tu 1 hora, pues, tal vez sea normal no levantar el pick de 10, pero solo es que sigas ahí tratando y viendo tus errores. Obviamente si cuando vas lureando te trapeas, eso hace que baje la XP. Pero bueno, miren, aquí como pueden ver o pudieron estar viendo, pues nunca pasé los 9.6. Y aquí ya estoy terminando y ya ando los 9.1, 9.2, 9.3. Nunca tiré Lulus. Y bueno, aquí ya nomás estoy rematando esos para terminar esta HON y empezar la otra, que la otra va a ser, ¿cuál era la otra? Ah, sí, la otra es la del timing. Esta es la del timing. Sí, en esta sí tiro los Zulus y la UE como deben de ser. Y el timing es que visualmente no se nota que voy más rápido, o tal vez algunos sí lo lleguen a notar, pero bueno, yo realmente no lo noto. Solo sé que como juego, pues que sí va más rápido. Pero por el cronómetro que ya empezó, lo van a notar. Creo que primero hago como 3 minutos y en la segunda vuelta hago como 2.5. Pero realmente la HON visualmente se ve igual a las demás. Si no fuera por el cronómetro, ni siquiera lo notarías. Y por eso creo que a mucha gente le falla este dato, porque tal vez tú lo ves y dices, pues estoy cazando igual que loco, que
que el del video y no subo, o sea, mi pick es 8.5 o algo así. Y pues sí, o sea, justamente en esta hunt mi pick es 8.5, creo, 8.6. Ah, y por cierto, algo que no comenté al principio, como pueden ver traigo un Prey de defensa. Esto no afecta en mi, ¿cómo se dice? O sea, no es necesario, solo que pues no se lo podía quitar porque pues no se lo podía quitar, dejémoslo así. Y como en mis videos pasados pues han visto que nunca traigo Preys, en esta fue una excepción ahí porque ese char traía ya el Prey activado y no se lo podía cambiar. Así que bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, del pick de la XP. Sí, voy a andar como entre los 8 y otros 8.5 aquí. Y en esta primera vuelta se me había olvidado reiniciar la sesión. Ahorita creo que en el siguiente spot la reinicio para que vean pues la XP y el profit y así. Y bueno, comparando algo a la primera hunt que puse, que hice como 15 Ulus y 7 Us, en esta, aunque menciono que pues estoy atacando normal, hago menos. Obviamente por el hecho de ir más rápido tengo menos tiempo y pues tiro menos Ulus y Us. Así que pues obviamente el timing también está conectado a la cantidad de Ulus y Us y por eso pues es clave esas dos cosas. Obviamente también a veces habrá momentos que hagas menos o más por el hecho que te tardas en acomodar las criaturas o había muy pocas y lo holdeas un poco más, pero bueno. El punto clave que había mencionado era que pues uno siempre debe estar tirándolos porque sí se nota. Aquí como ven ya casi termino la primera vuelta y van a ser los 3 minutos. La segunda vuelta también la voy a mostrar a velocidad normal por el motivo que van a empezar a ver lo que les había comentado al principio en el mini resumen, los blue dots, que son los puntos azules de cuando va a respawnear las criaturas. Aquí ahorita entrando los van a empezar a ver cada vez salen. A ver, o me lo inventé. Ah, mira, ahí salió uno a la izquierda, ahorita otro haría casi al centro. Y bueno, ahí salieron como 2 o 3, ahí está apareciendo otro. Y simplemente di una vuelta y como vieron, la vuelta la di, parece que la di normal, pero hice un minuto menos que en mi hunt normal. Y ahí están los blue dots que menciono, que uno pensaría, es que soy muy fuerte y estoy rompiendo el respawn, o el respawn me queda chico. Y no es eso, es simplemente que vas muy rápido. Y bueno, y seguirán viendo, creo que también en este room de adelante van a ver alguno que otro blue dot. Y bueno, pues así es realmente toda la hunt, que en algún momento también los dejas de ver, pero tal vez porque ya vas muy, mira ahí está apareciendo uno, tal vez porque ya vas muy adelantado y ya cuando pasas el cuarto ya empiezan a aparecer y por eso tu XP no sube y eso hace que en esta vuelta mi pick sea 8.5, 8.6. Así que esto es súper importante. También obviamente influye en que pues, mato todo y trato de no dejar criaturas en amarillo o rojo. Obviamente a veces pasa. Y bueno, de hecho es otro punto que no he comentado que es importante, que nunca debes de quedarte así a tratar de que quede totalmente limpio. O sea, no te quedes esperando a rematar una criatura en amarillo o así, cuando más adelante ya tienes otras 10 nuevas. Es mejor que ya estés atacando esas 10 nuevas con toda tu rotación a perder esa misma cantidad de tiempo en solo terminar de rematar a una. Eso es clave también para todas las hunts. Y bueno, de hecho si se ponen atención pueden contar a veces que
las criaturas, cuando voy avanzando, si me sale alguna criatura que tal vez dejé con poca vida, realmente suelen ser muy pocas. O sea, hay como, por ejemplo, ahí salieron 2, 3. Mira, soy bien mentiroso, ¿no? Pero eso puede ser al motivo principal del que estoy caminando muy rápido. Y también pues eso es clave, ¿no? Estás yendo muy rápido, no termines de rematar bien las criaturas, las dejas ahí a media vida o rojo y pues por eso la XP no sube. Como vieron en la segunda vuelta que hice como 2.45 y así será. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo dar de consejos o tips? Sobre los charms. Sé que hay nuevos y está el Savage Blow o algo así. Que creo que este char se lo había puesto. Estaba en el nivel 1. Yo lo pondría en el nivel 2, pero no se lo podía. No se lo podía poner y no podía reiniciar las runas por cierto motivo. Y miren, ven aquí 15 minutos y mi pick fue 8.3. O sea, en los otros videos aquí ya andaría 9.5. A los 15 minutos ya andaba mínimo en los 9.5. Y aquí literalmente el cambio fue de un kk, un poquito más. Así que es importante el timing. Aunque visualmente no lo notes, el timing es importante. Y no solo el timing, o sea, es de matar las criaturas. Por eso les digo, es complicado explicarlo. Porque si vas muy rápido, dejas criaturas atrás, pero tampoco debes de ir muy lento y terminar de rematarlas. O sea, aquí como ven, o sea, las estoy terminando de rematar y además están llegando criaturas nuevas. Pero también si vas muy rápido, a veces se desaparecen, etc, etc. O sea, es ahí como que algo que ustedes deben de ir calculando. Pero bueno, esos son los puntos importantes: el timing y los spells, Ulus y we. Y los otros consejillos ahí, si les ayudó el video y si con esos cambios aumentaron su XP, pues ahí coméntenlo para que la gente vea que no me lo inventé. Pero bueno, eso es todo y adiós.